A veces escucho a personas comentar en tono de queja que últimamente se publican demasiados libros sobre temas como, por ejemplo, la maternidad, el feminismo, la identidad de género o la orientación sexual, los abusos sexuales o psicológicos, etc. Normalmente las personas que afirman esto son las mismas que no tienen ningún tipo de problema en leerse 100 novelas de temática bélica o sobre crisis existenciales en hombres de mediana edad. ¡Qué casualidad!, ¿no? Es cierto que en los últimos años se ha producido una irrupción de temáticas en la literatura que tenían poca o ninguna tradición literaria, y esto a muchas personas, en vez de alegrarlas porque cada vez hay una variedad temática mayor, ha hecho que pongan el grito en el cielo, ¿no? Porque bueno, ya está bien de publicar novelas sobre la maternidad o de libros escritos desde una perspectiva feminista. Esta actitud tan corta de miras y en cierto modo victimista impide a las personas que dicen ese tipo de cosas, que se quejan de esto, les impide preguntarse la pregunta que verdaderamente es importante, que es ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué de repente se publican más libros sobre temáticas que brillaban por su ausencia en la literatura? Y la respuesta, por poco que te pongas a pensar, yo creo que está bastante clara. En primer lugar, ciertas sociedades están cada vez más abiertas, más receptivas hacia temáticas que tradicionalmente se han considerado tabú. Y esto, de hecho, debemos agradecerlo en parte a las autoras y a los autores que se han atrevido a tratar esos temas desde sus obras. Y en segundo lugar, ahora las personas que publican ya no son solo hombres blancos de clase media alta, con unos privilegios concretos y que, bueno, al final tienen una visión del mundo bastante normativa, sino que otros colectivos que apenas habían tenido voz en la literatura como narradores, por ejemplo las mujeres, el colectivo LGTBI, cada vez tienen más espacio en los catálogos de las editoriales. Personas a las que antes se les ponían muchas trabas para contar historias y para explicar su visión del mundo a través de la literatura, ahora ya no lo tienen tan complicado como antes. Por eso, entre otros miles de motivos, me imagino, cada vez vemos más libros en las librerías que tratan temas como la maternidad, la relación con el cuerpo o con la sexualidad desde una perspectiva de la mujer o del colectivo LGTBI, los abusos psicológicos y físicos, pero no descritos desde quien los perpetra, sino desde la perspectiva de la persona que los sufre, y bueno, un montón de temas más que por fin tienen cabida de forma cada vez más normalizada en la literatura, y yo creo que esto es algo que debemos celebrar. Pues bien, esto era una breve introducción para hablarte de dos libros que tratan un tema que apenas has podido leer en la literatura de ficción, seguramente. Ese tema es el aborto. Si buscas en Google novelas sobre el aborto, te van a salir distintos artículos que recopilan novelas que tratan el tema del aborto, pero aquí pasan dos cosas principalmente. La primera es que se trata de libros relativamente recientes, de los últimos 30 años en adelante, más o menos. Y la segunda es que el aborto en estas novelas suele ser casi siempre un tema secundario, no es el tema principal. Bueno, pues las dos novelas que te traigo hoy sí que hacen del aborto el tema principal, pero esa no es la única cosa que tienen en común, como irás descubriendo a lo largo de este vídeo. Esas dos novelas son Tienes que mirar, de Ana Starobinets, y Leña menuda, de Marta Barrio, ambas publicadas en español en el año 2021. Antes de pasar a las similitudes, voy a centrarme en la principal diferencia que existe entre estas dos novelas, bajo mi punto de vista, que es que una es un testimonio 100% real y la otra es una historia que parte también de un testimonio real, pero enseguida empieza a recorrer los caminos de la ficción. Ana Starobinets es una escritora y periodista rusa que en el año 2012 se queda embarazada por segunda vez, y en una revisión rutinaria con el ginecólogo descubren que el feto padece lo que se conoce como enfermedad renal poliquística fetal. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los riñones del feto son anormalmente grandes y de hecho seguirán creciendo a lo largo de la gestación, de forma que aplastarán poco a poco los pulmones. El niño o la niña podrán nacer vivos, pero fuera del vientre materno sobrevivirán minutos, como muchísimo unas horas. En Tienes que mirar, Ana Starobinets relata el proceso que ella vivió desde que le dieron esta noticia hasta que finalmente logró abortar, o sea que todo lo que vas a encontrar aquí es el testimonio 100% real de la autora. En cambio, en Leña menuda, que por cierto ha sido el premio Tusquets de novela en el año 2021, Marta Barrio construye una historia de ficción. Ella misma ha dicho en presentaciones y en entrevistas que todo parte de un testimonio real, una mujer que le contó su odisea para lograr abortar, pero a partir de ese punto de partida, y luego por mucho que pueda haber alguna coincidencia con la realidad, el grueso de esta novela es ficción. La protagonista de Leña menuda es una
una mujer de 30 años que, al igual que le pasa a Anna Starobinets, en una revisión médica descubre que su feto padece lo que se conoce como displasia esquelética severa. A diferencia del bebé de Starobinets, que morirá a los pocos minutos de nacer, el bebé de la protagonista de Leña Menuda sí que podrá vivir, lo que pasa es que lo hará en condiciones claramente desfavorables. Tendrá durante toda su vida problemas de movilidad, problemas respiratorios, mal funcionamiento en muchos órganos, etc. Y en fin, esa baja calidad de vida no sería solo para el hijo o para la hija, sino también para los padres, ¿no?, que tendrán que ocuparse de una persona dependiente el resto de sus vidas. Aquí obviamente cada cual puede pensar y elegir lo que le dé la gana, y en este sentido yo creo que Leña Menuda es una novela que puede levantar ampollas, ¿no?, porque habrá personas, sobre todo las vinculadas a ideologías más conservadoras o a ciertas tradiciones religiosas, que considerarán que a un hijo o a una hija hay que aceptarlos tal y como vienen, aunque tengan enfermedades que van a hacer que tú, como cuidador o cuidadora de esa persona, pases el resto de tus días encargándote de ella, incluso si eso implica también que esa persona que va a nacer vaya a tener una vida muy limitada y en ocasiones con un sufrimiento físico constante. En fin, sea como sea, desde aquí defendemos, o defiendo más bien, el derecho a decidir, siempre que se pueda, claro, qué quieres y qué no quieres para tu vida, y eso incluye decidir también si quieres tener un hijo o una hija, independientemente de que sepas que va a tener ciertas dificultades o no. Quitando este punto clave que las diferencia, ¿no?, este punto de que una es una novela de ficción y la otra cuenta un testimonio 100% real, lo cierto es que Leña Menuda y Tienes que mirar comparten muchos rasgos. El primero es que ambos libros describen las dificultades que las dos protagonistas tienen que atravesar para conseguir abortar. A Anna Starobinets no se le niega el derecho a abortar en su país, en Rusia, pero la burocracia es tan enrevesada y las condiciones en las que se le puede ofrecer el procedimiento del aborto son tan medievales que ella y su marido deciden intentarlo en otro país, en este caso en Alemania. Lo que más me ha llamado la atención de esta historia, de hecho, es la frialdad o incluso el desprecio con el que el personal médico de Rusia trata a Anna Starobinets. En realidad yo no recuerdo ningún momento de la novela en que ellos le digan claramente no abortes o eres una asesina por querer abortar. Esta postura antiabortista en el libro de Anna Starobinets está recogida de otra manera, no a través de la experiencia de Anna con el sistema sanitario ruso, sino a través de foros en los que ella entra, en los que otras mujeres de su país están compartiendo la angustia que sienten ya por el hecho de abortar, pero además por el hecho que se suma a este primero de que en Rusia todo sea tan complicado. Y en estos foros hay, digamos, trolls, personas que entran y que comentan en los mensajes de estas mujeres para ponerlas verdes, para llamarlas asesinas, para decirles que van a ir al infierno por matar a la criatura que llevan en sus vientres. Entonces, como te decía, los médicos de Rusia no atacan explícitamente a Anna, pero su forma de tratarla es tan irrespetuosa que, claro, al final le hacen sentirse mal por abortar, le hacen sentirse culpable. Para que te sientas maltratada no hace falta que te insulten, no hace falta que te peguen, basta con que te nieguen tus derechos, con que te lo pongan todo muy complicado para que al final desistas en tu propósito, basta con que te miren como a una niña, que te hablen como a una niña, que te infantilicen. A Anna, por ejemplo, no le dan la información que ella exige, luego, por ejemplo, la mandan de un lado a otro, de un hospital a otro hospital, para buscar papeles que supuestamente son necesarios para abortar, le hablan a gritos, no le ofrecen apoyo psicológico. Recuerdo una escena súper impactante de esta novela en la que Anna está en la ecografía, en la que le van a confirmar la enfermedad de su feto, porque ya previamente le han hecho una ecografía, pero todo ha quedado así como muy de, bueno, tienes que confirmar realmente lo que le pasa al feto, etc. Entonces va a esta segunda ecografía de confirmación y el médico, en cuanto ve que efectivamente algo pasa, lo que hace, en vez de decírselo a ella, llama a la enfermera y le dice que deje pasar a 15 estudiantes de medicina y empieza a hablarles a los estudiantes mientras Anna está ahí en el potro súper vulnerable porque todavía no sabe lo que le pasa a su hijo o a su hija, y el hombre, en vez de ser empático con ella, de informarla a ella de lo que está pasando, lo que hace es contárselo a los estudiantes y hablarles de ese feto como una curiosidad científica y no como el sueño frustrado, ¿no?, de una madre
que quería ser madre por segunda vez y que ahora no va a poder serlo. Y bueno, esta violencia hospitalaria, por decirlo así, no es exclusiva de Rusia, ni muchísimo menos. Yo estoy segura de que tú o alguien cercano a ti en algún momento habréis sufrido un trato denigrante por parte de algún miembro del personal sanitario. Y eso es súper desagradable, porque cuando tú estás en un centro de salud o en un hospital, normalmente estás vulnerable, estás a veces asustado, estás preocupado, a veces no sabes lo que te pasa y lo que buscas es alguien que empatice contigo, que te explique bien las cosas, que te trate como a un ser humano, y a veces lo que encuentras es todo lo contrario, alguien que te está tratando como un animal que lo están enviando al matadero. Luego, por suerte, hay muchísimos sanitarios y sanitarias, yo creo que la mayoría, que, bueno, te tratan súper bien y con muchísimo amor, pero por desgracia lo otro continúa existiendo, espero que no por mucho tiempo. Y bueno, de hecho, en Leña Menuda, que es una historia que sucede en España, el trato de los médicos hacia la protagonista no se puede decir que sea tan flagrantemente inhumano como en Tienes que mirar, pero desde luego tampoco es un ejemplo de empatía y de respeto, ¿eh? Los médicos le anuncian a la protagonista la enfermedad que tiene el feto, le dicen que ya no puede abortar porque ha sobrepasado las semanas de gestación en las que todavía es legal abortar en España, y la envían a casa a asimilar la noticia sin darle ningún tipo de acompañamiento extra, a nivel psicológico sobre todo. Por suerte para la protagonista y para su pareja, antes de salir del hospital, en un pasillo se encuentran a una de las residentes que estaba en la consulta en la que a ella le han dado la noticia, y esta residente, de forma muy solidaria y generosa, les dice que en otros países, de las semanas de las que está ella, todavía es legal abortar. Conclusión, pues que la protagonista y su pareja se gastan todos sus ahorros para pagar una clínica privada en la que pueda abortar en Bélgica. La verdad es que, siendo esta, el aborto, una práctica a la que muchas mujeres se van a ver empujadas en algún momento de sus vidas por unos motivos o por otros, a mí me resulta increíble que desde la sanidad pública de este país, porque bueno, es en el que yo vivo, que es España, pero también de otros, que desde las sanidades públicas no se nos brinde la información que necesitamos para saber cómo actuar si ese momento llega. Bueno, esto es lo que le pasa a la protagonista de Leña Menuda, que ella se está yendo a su casa pensando que la única opción que le queda es tener a ese bebé y hacerle de enfermera el resto de su vida, y luego, por pura casualidad, gracias a encontrarse a esa residente, bueno, pues sabe que tiene otras opciones que el personal médico de la consulta en la que ella estaba no le ha dado en ningún momento. ¿Cómo puede ser? En este sentido, a mí me parece que la literatura de ficción muchas veces tiene mucho más que aportar que la literatura de no ficción en ciertas temáticas que son tabú o que son peliagudas. Yo, por ejemplo, en principio no me voy a leer un libro técnico o un ensayo sobre el aborto, y tampoco me voy a memorizar la regulación española sobre el tema, a no ser que en algún momento me interese porque resulta que soy yo la que tengo o quiero abortar, y a lo mejor en este momento ya es demasiado tarde para mí. Pero en cambio sí que me puedo sentir atraída hacia obras de ficción como Leña Menuda o como Tienes que mirar, y leyéndolas, prácticamente sin darme cuenta, me estoy familiarizando con esa situación, aunque obviamente no es lo mismo que vivirla, pero ya sin ser muy consciente de ello, estoy obteniendo herramientas e informaciones que a lo mejor en algún momento de mi vida me viene bien tener. Pasa lo mismo con cualquier otro tema en realidad. Por ejemplo, si no tengo pensado ser madre en los próximos años, pues obviamente, por lo menos para mí es muy obvio, no me voy a leer un manual sobre crianza, ¿sabes? Pero sí que puedo ir leyendo literatura de ficción sobre la maternidad. Yo me puedo ir haciendo como mi propio imaginario sobre la maternidad, y cuando sea madre, oye, habré aprendido ciertas cosas que seguramente luego no me servirán para nada, porque como dicen, a ser madre o a ser padre solo se aprende siendo madre o siendo padre. Otra cosa que tienen en común estas dos novelas es que siguen la trayectoria vital de estas dos mujeres después de que hayan abortado. Es decir, los libros no acaban, las historias no se detienen en cuanto se producen las interrupciones de los embarazos, que por cierto en ambas novelas están narradas de forma bastante cruda, de forma bastante explícita, sobre todo en el caso de Tienes que mirar. Como te digo, los libros no acaban ahí, sino que las narraciones acompañan a sus protagonistas en la etapa de después de los abortos, que es una etapa de duelo. Y aquí se abre otro tema interesante, y es que las mujeres que han tenido abortos, ya hayan sido voluntarios o involuntarios, en muchas ocasiones no se las considera madres, incluso aunque ellas mismas se sientan madres, y esto les está negando la posibilidad de llorar la pérdida de sus hijos o de sus hijas. Una de las creencias que yo creo que hace que los antiabortistas se sientan legitimados para atacar a las mujeres que deciden abortar es la de que esas mujeres no sienten nada durante el proceso del aborto, no sienten nada a nivel emocional, o sea, no sienten rabia, no sienten enfado, pena, frustración, vulnerabilidad,
ni ninguna otra emoción, digamos, desagradable. Yo tengo la sensación de que los antiabortistas piensan que las mujeres que abortan lo hacen así como si fuera una cosa intrascendente, una cosa casi anecdótica, ¿no? Como quien va al kiosco de la esquina un viernes por la tarde a comprar pipas porque, mira, porque tiene mono de pipas. En realidad, las mujeres que abortan lo hacen por motivos de peso, independientemente de que la criatura que están gestando tenga una malformación o no la tenga, o le hayan dado un mal pronóstico de vida o no se lo hayan dado. Sean los motivos que sean, son sus motivos y no son anecdóticos ni son intrascendentes. De hecho, parece que lo habitual en las mujeres que abortan, ya sea de forma voluntaria o involuntaria, es que experimenten todo tipo de emociones muy duras y además que tengan también sus propias contradicciones internas y tengan miedos y dudas, y eso no es fácil de digerir para nadie y de hecho deja una huella psicológica y en ocasiones también física que puede tardar años en borrarse. Además, muchas mujeres, como les pasa a las protagonistas de estas dos novelas, se sienten madres y son madres aunque hayan parido hijos que ya no respiran y por tanto tienen que vivir un proceso de duelo exactamente igual al que vives tú cuando se muere tu madre o al que viviría un padre cuando se muere su hija de 1 mes o de 20 años o de 40, da igual. Es interesante seguir los duelos de estas dos mujeres protagonistas porque te das cuenta de que efectivamente un aborto no es una cosa que se pueda superar en 2 días y seguir con tu vida tal cual. Un aborto es algo que te cambia por dentro, emocionalmente, psicológicamente, y que cada cual afronta a su manera, con los recursos psicológicos y emocionales de los que dispone o buscando esos recursos en otro lado. También es interesante que además de ser partícipe de los procesos de duelo de las dos protagonistas, también te puedes asomar a los duelos que viven las personas que las rodean. Por ejemplo, la hija mayor de Anna Starobinets, que tiene unos 7 años y que bueno, ya se había hecho la idea de que iba a tener una hermanita o un hermanito, tiene su propia manera de encajar este golpe de la realidad y de hecho necesita la ayuda de una psicóloga infantil para seguir adelante. O el marido de la protagonista de Leña Menuda, que en principio es un chico que no expresa mucho sus emociones, que parece como que la cosa no va consigo, ¿no? Pero en un momento dado, más hacia el final de la novela, te das cuenta de que a él la profesión le va por dentro, que por mucho que él no haya vivido el embarazo, por mucho que él no haya visto a su hijo muerto como sí que lo ha visto su pareja, pues también ha tenido que renunciar a ese sueño de ser padre, al menos de momento, y eso también requiere de un duelo. Sí que es verdad que ambas novelas tienen finales bastante luminosos, bastante esperanzadores, y esto es algo que se agradece, la verdad, porque después de unas historias tan duras, está bien ver esos momentos en los que digamos que culmina el proceso de duelo de alguna manera y ves que la protagonista se está abriendo ya a la vida de nuevo, a que le pasen otras cosas, a seguir viviendo y a salir adelante a pesar de todo lo mal que lo han pasado. Yo leí estos 2 libros seguidos y la verdad es que fue por casualidad. Yo Leña Menuda tenía claro que lo quería leer sí o sí, porque la primera novela de Marta Barrio, que es esta, Los gatos salvajes de Kerguelen, me encantó y claro, cuando vi que además esta venía publicada con un premio, pues dije, ¡me la compro! Y tienes que mirar, la verdad es que me la compré un poco por casualidad, porque un día estaba yo en la Feria del Libro de Valencia y me encontré con un amigo y me recomendó este libro y allí mismo me lo compré, pero prácticamente no sabía ni de lo que iba. También es curioso que ambos libros se hayan publicado en castellano en el año 2021. Bueno, Leña Menuda originalmente está escrito en castellano, pero tienes que mirar la versión original, que es rusa. Está publicada en 2017 y sin embargo ha tardado 4 años hasta llegar a España. Yo creo que esto habla bastante de que cada vez aquí estamos más abiertos a hablar sobre este tema tradicionalmente tan silenciado y no solo en la literatura, sino en el resto de manifestaciones artísticas, o sea, donde se ha hablado del aborto. Frida Kahlo, por lo visto, sí que dedica bastantes de sus pinturas al tema del aborto, pero aparte de ella, ¿a quién podemos nombrar de grandes referentes? A muy pocos, a muy pocas. Por cierto, nota al pie de página. Si ahora mismo se te están ocurriendo, a raíz de este comentario mío, series, películas, obras de arte, incluso canciones que hablen de la temática del aborto, pues ya sabes, déjamelo en comentarios porque me encantará investigarlos. Yo en los últimos meses, aparte de estos 2 libros de los que te quería hablar hoy, sí que he empezado a ver referencias al aborto, tanto voluntario como involuntario, como por motivos de malformaciones en el feto, como por cualquier otro tipo de motivo. Como te digo, he empezado a leer sobre este tema en la literatura. Por ejemplo, se me está viniendo ahora a la cabeza La anguila, de Paula Bonet, también publicado hace apenas unos meses, en el que la autora no hace del aborto el tema principal, pero
esto sí que va salpicando y va apareciendo durante la narración en diversos momentos. De hecho, Paula Bonet tiene otro libro, que es un libro que mezcla diario personal y pintura, que se titula Cuerpo de embarazada sin embrión, si no recuerdo mal, que transforma el aborto en temática principal. Y luego también se me ocurre Dulce Introducción al Caos, de Marta Orriols, que bueno, a mí no me gustó mucho esta novela, la verdad, sobre todo después de venir de Aprender a parlar amb les plantes, aprender a hablar con las plantas, que fue su primera novela y que me fascinó. Yo creo que llevaba expectativas demasiado altas con esta segunda, y el caso es que no me encantó, pero bueno, es cierto que aquí en esta novela también se habla del aborto, de un aborto también voluntario en una pareja joven. En fin, recuperando un poco el hilo anterior, te estaba diciendo que yo me leí estas dos novelas seguidas, no fue algo que hiciera aposta, y te tengo que decir que en ningún momento me sentí empachada por haber leído dos novelas consecutivas sobre el mismo tema, en este caso sobre el aborto. Al contrario, si en ese momento hubiera caído en mis manos otro libro sobre el tema, lo habría leído sin dudarlo. Supongo que las personas que se quejan de que ahora se publican muchos libros sobre esto y sobre lo otro es porque consideran que esos temas no tienen nada que ver con sus vidas. ¿Por qué me va a interesar el aborto si yo no he abortado nunca? ¿Por qué leer sobre maternidad si además yo soy un macho hecho y derecho y a los hijos no los quiero ver ni en pintura? ¿Qué me tiene que decir a mí una novela sobre el maltrato físico o psicológico si yo no lo he sufrido? Para mí, una vez más, la respuesta está clara y una vez más es doble. Lo primero es que, lo creas o no, cualquier cosa puede pasarte a ti o a alguien de tu entorno, y si ya has leído sobre ello, si ya te has informado aunque sea un poquito sobre ello, cuando te llegue o cuando le llegue a alguien a quien quieres, vas a tener más herramientas para afrontar, para manejar esa nueva realidad. Y lo segundo es que, ¡oh, sorpresa!, no hace falta que te sientas identificado con una temática para leer un libro de ficción que trata esa temática. ¿O todas las personas que leen libros bélicos han estado en la guerra? ¿Acaso los lectores de novela histórica ambientada en el medievo tienen en su casa una máquina del tiempo con la que viajan al siglo XII en sus ratos libres? No, yo creo que en muchas ocasiones el rechazo a ciertos temas en la literatura de ficción tiene un motivo principal, que es, ¿a que no lo adivinas?, el machismo. De cara a la galería, yo digo que no me interesa leer sobre maternidad o sobre el aborto porque, bueno, esos temas no tienen nada que ver conmigo, yo no lo he vivido y no lo quiero vivir o no lo viviré, ¿no? Pero en el fondo, lo que estoy diciendo y lo que muchas veces no nos queremos reconocer a nosotros mismos es que pensamos que esos temas son exclusivos de mujeres, que solo los tienen que leer las mujeres. Entonces yo, que soy hombre, ¿para qué lo voy a leer? Pues bueno, yo creo que las mujeres nos hemos pasado siglos y siglos leyendo sobre temas de hombres o sobre, bueno, temas universales relatados desde la mirada masculina, con lo cual, en mi opinión, va siendo hora de que las tornas cambien y de que los hombres también empiecen a leer sobre lo que nos interesa, nos afecta a nosotras y sobre lo que vivimos nosotras, que muchas veces, en la mayoría diría yo, no son temas exclusivamente femeninos, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que durante toda la historia se nos ha hecho creer que solo son nuestros y que nos ocupemos nosotras porque los hombres tienen que hacer cosas más importantes, como por ejemplo matarse entre ellos en la guerra. Ya ves tú qué cosa más interesante. Así que bueno, yo desde aquí te animaría a leer sobre esos temas que, ya sea por cultura, por biología, por condicionamiento social, por una mezcla de todo esto, tradicionalmente se han asociado más a las mujeres que a los hombres, porque la única manera de que estos temas dejen de considerarse periféricos, secundarios, anecdóticos en la literatura es que reúnan cada vez a más lectores y a más lectoras. Y yo aquí te he dejado varias sugerencias. Puedes empezar con Leña Menuda, de Marta Barrio, puedes empezar con Tienes que mirar, de Anna Starobinets, o en realidad con cualquier libro que se centre en una temática que a lo largo de la historia de la literatura no ha tenido presencia o ha tenido muy poca visibilidad. Y ya sabes, cuéntame en los comentarios si has leído alguna de estas dos novelas, si conoces otras novelas u obras artísticas sobre el aborto, o si tienes en mente algún tema que crees que sería necesario visibilizar mucho más a través de la literatura. Si quieres estar al tanto de los vídeos que voy publicando en LM, ya sabes que lo único que tienes que hacer es suscribirte al canal. Y además añadiría yo suscribirte a mi newsletter, que te voy a dejar en la descripción el enlace, porque cada vez que publico un vídeo en LM envío un correo a tu bandeja de entrada, con lo cual, si por lo que sea YouTube no te avisa, en la newsletter estás informado al día de todo lo que pasa por aquí. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao!